Buenas noches, Francisco y demás estudiantes. Mi nombre es Luis Carlos Valencia Salas, su tutor del curso de Doctrinas Económicas. También soy el director del curso también. Y el día de hoy voy a explicarles un poco de varios conceptos teóricos que encierran a los temas tratados en el momento. Procedo aquí a abrir la presentación. ¿Me escucha, Francisco? Sí, señor, sí lo escucho, profe. Ok, gracias, Francisco. Entonces, un segundito, mientras abro las diapositivas. Listo. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo, estoy compartiendo pantalla. Estoy mostrando la guía para que vean un pequeño repaso de lo que nos están pidiendo en el desarrollo de esta unidad. ¿Sí? Y esta actividad es colaborativa, hace parte del momento intermedio, va por 125 puntos, comenzó el pasado 4 de junio y finaliza el día 13 de julio. ¿Listo? Entonces, nos piden realizar un podcast grupal sobre la ortodoxia y la heterodoxia económica. ¿Sí? Cada integrante del grupo debe realizar lectura del material bibliográfico correspondiente al resultado de aprendizaje 3, identificar los conceptos de economía política para interpretar los efectos de las políticas institucionales en situaciones reales. De manera colaborativa, debe realizar un podcast donde se analice de manera profunda los conceptos de ortodoxia, heterodoxia, bioeconomía y economía solidaria. Se debe elegir un líder que coordine la elaboración del podcast desde la elección del tema hasta la publicación del producto final. El líder consolida en una tabla de actividades a desarrollar y el responsable de cada una de estas actividades se debe realizar durante los primeros 15 días, posteriores al inicio de la fase. Es decir, si inició el día 3, iría hasta el día 18. Es necesario registrar la fecha de los aportes en cada integrante y fecha de grabación. Entonces, ¿qué aspectos se van a tener en cuenta? Uno, que se entiende qué se entiende por ortodoxia y qué por heterodoxia económica. Dos, cómo contribuyeron tanto Nicolás Georgescu Rogen como Elinor Ostrom en la heterodoxia económica. Tres, de qué consta la bioeconomía y de qué consta la teoría de los bienes comunes de la profesora Ostrom. Y además, con base en el texto que a continuación describen, comente la importancia que tiene el sector solidario en la consolidación del sector agropecuario en Colombia y el desarrollo sostenible. Otro punto sería la creación del guión para el podcast. En el grupo deberán crear el guión distribuyendo los temas a tratar en todos los integrantes del grupo. El guión deberá tener una introducción al tema, análisis del caso, opinión y reflexión crítica y conclusiones. Una grabación podcast y edición. El tiempo del podcast será máximo de 10 minutos. 10 minutos. El líder debe subir a su canal de YouTube el podcast, configurando que el mismo pueda ser escuchado por todo el público.
se debe elaborar un documento en Word o PDF que contenga portada, enlace de YouTube con el podcast y bibliografía. ¿Listo? Entonces, ya es algo que ustedes han revisado, ya han visto. Francisco, no sé si has podido conectarte con tus demás compañeros o estás trabajando solo. ¿Cómo te ha ido en esa parte, Francisco? Profe, pues yo estoy en estos momentos trabajando solo. ¿Me Sí, escucha ahí? sí señor, te estoy escuchando, claro. Sí. Eh, que yo pues estoy trabajando solo, profe, porque pues por mi tema laboral, yo hago parte de un esquema de seguridad. eh, entonces hay días que salgo temprano, como salgo tarde. Entonces a veces los horarios se me dificultan. Bueno, de Entonces, igual, sabes que está un poquito compleja la tarea, entonces no tengo ningún problema en que trabajen solo. Bueno, entonces ya sabes que deberías ir adelantando para que no te dejes coger del tiempo. A pesar de que todavía hay tiempo disponible, pero a veces uno cree que hay mucho, cuando quiere ver, ya está encima de la fecha, entonces siempre hay bastante cuestiones que debes hacer para esta actividad de este curso, entonces solamente te invito a eso, a que seas proactivo y no te dejes coger del tiempo, ¿vale? sí, no, aunque normalmente todos los trabajos lo he hecho solo, profe, y trato de enviarlos con tiempo. Una, pues porque pues también en este momento tengo una condición de salud y pues también mantengo el control, hay veces en exámenes. Entonces ha sido como un poco como compleja el tema de poderme ir con los compañeros. Pero pues yo trato de entregarlos con el tiempo. Ahí Ok, sí, señor. estaba mirando que dice que plazo hasta el 13, pero en la agenda de la plataforma dice que es hasta el 7. Entonces quería preguntarle si es hasta el Vamos a 13 mirar o hasta la, el 7, pero vamos a mirar la plataforma, que es la que habla. Aquí estoy proyectando la plataforma, porque las guías tienen muchos errores a veces. Muy bueno que me lo hayas aquí, me lo hayas manifestado. Vamos a ver aquí la agenda del curso, que es la que habla realmente. ¿De acuerdo? Entonces, estoy aquí abriendo. Creo que están viendo pantalla, ¿no? Sí, señor, hasta el 7. Tienes toda la razón. Entonces, este es la verdadera guía que tenemos para los plazos. ¿De acuerdo? Hasta el 7 de julio. Ahí entonces tienes toda la razón. Porque la guía tiene muchos errores de todo tipo. Entonces, siempre es bueno venir acá a la agenda del curso, que es la que realmente nos indica hasta qué día está abierta la actividad. Ok, perfecto, ya. Francisco. Y además aquí mismo también hasta el 7 de julio, exacto, va a estar abierto el foro. El foro estará hasta el 7 de julio. Entonces, dejamos claro eso para que los compañeros que no estén presentes y luego vayan a ver la grabación, también les quede claro que es hasta el 7. ¿Listo? Listo. Entonces procedo a abrir la presentación para hacer la respectiva explicación del contenido. Listo. Entonces, segunda web conferencia, doctrinas económicas. Ortodoxia y heterodoxia en la economía. Un análisis comparativo de las principales corrientes del pensamiento económico. Profe, el podcast se desarrolla según guiándome en la referencia bibliográfica, ¿verdad? Sí, señor, basados en la bibliografía que ahí te alojan ahí mismo. ¿Listo? Dale. ¿Estás viendo aquí la pantalla de las diapositivas? Francisco, ¿estás viendo la pantalla de las diapositivas?
Fran. No sé si de pronto dejaste de escucharme o no sé si lo puedes escribir para yo saber si continúo con la presentación. Bueno, entonces igual va a quedar grabada, entonces en cualquier momento pueden acceder a ver la presentación. Listo, entonces hablemos de dos conceptos como si fuesen dos caras de la moneda: la ortodoxia y la heterodoxia en la economía. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación de las principales corrientes de pensamiento económico que se desprenden tanto de la ortodoxia como de la heterodoxia. ¿Listo? Bien, entonces, introducción. La economía no es una ciencia homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que existen múltiples formas de entenderla y aplicarla. Se distinguen dos grandes enfoques: el ortodoxo y el heterodoxo. Entonces vamos a explicar un poquito eso de que no es una ciencia homogénea. La economía no es una disciplina única con una sola forma de pensar o hacer las cosas, como ocurre en otras ciencias naturales como la física o la química. En lugar de una teoría universalmente aceptada, en economía existen diferentes escuelas de pensamiento, cada una con sus propios supuestos, métodos, prioridades e interpretaciones sobre cómo funciona la economía. ¿Sí? Entonces la economía, lo que quiero decir es que no es algo muy estático, no es una ciencia estática, no es una ciencia que eh, con el tiempo eh, se mantiene siempre inmóvil, no, es una ciencia muy dinámica y que tiene muchas, se acomoda a muchas formas de pensar, a muchas corrientes, ¿sí? Eh, las teorías de la economía no son universalmente aceptadas, son parcialmente aceptadas. ¿De qué depende? Depende de la opinión y la forma de cada uno, ¿sí? Por lo menos en la física, las leyes de la física son universales. Todos sabemos por qué hay los objetos en la Tierra caen. Cuando lo soltamos, el objeto cae. Pues la ley de la gravedad es una ley universal, ¿sí? Entonces, no entra interpretaciones, o sea, ya eso está descubierto, no hay forma de decir que es otra cosa porque ya se ha demostrado. En cambio, en la economía, nada se ha demostrado. Todas son posibles, todas son verdaderas, todas son eh, vulnerables, ¿sí? Entonces no podemos decir que es una ciencia homogénea, ¿sí? Entonces, eh, entonces como quiere decir, en lugar de una teoría universalmente aceptada, existen diferentes escuelas de pensamiento, muchas escuelas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir que la economía no es una ciencia homogénea. Por otro lado, también existen múltiples formas de entenderla y aplicarla. Entonces, debido a esa falta de homogeneidad, la economía se puede entender y aplicar de maneras muy distintas, dependiendo del marco teórico que se adopte. ¿Ya? Algunos enfoques se centran en la eficiencia y el crecimiento, otros en la equidad y el bienestar social. Unos utilizan modelos matemáticos abstractos, otros prefieren análisis históricos o institucionales. Voy a... un segundo. Ledis, bienvenida. ¿Es tu nombre Ledis? ¿Estás allí?
Hola, buenas noches, profe. Sí, señor. Mi nombre es Leis Coronel. Ok, Leis, bienvenida. Ok, gracias. Entonces, Gracias. algunos enfoques se centran en la Profe, qué eficiencia y el pena. crecimiento. Aquí Y nos van dígame, a explicar es la fase 4. sí, la fase 4. Ok, sí, porque tengo muchas dudas. Gracias. Ok. Entonces, algunos enfoques se centran en la eficiencia y el crecimiento, otros en la equidad y el bienestar social. Unos utilizan modelos matemáticos abstractos, otros prefieren análisis históricos o institucionales. Esto no quiere decir que la economía se pueda analizar desde diferentes ópticas, desde diferentes visiones. ¿Ah? Entonces, que no existe una forma única de estudiarla, de analizarla, de explicarla, de entenderla. Hay teóricos, hay matemáticos, hay históricos, ¿sí? Hay unos que utilizan otro tipo, unos que el objetivo es el crecimiento, otros que buscan el bienestar social. Entonces, no existe uniformidad ni en los criterios, ni en las formas, ni ni en las consecuencias, ni en las causas, ¿sí? Ni en los medios utilizados para analizarla y estudiarla. Entonces, poseen dos grandes enfoques, el ortodoxo y heterodoxo, ¿sí? Ortodoxo, que es ortodoxo, en el enfoque dominante, basado principalmente en la economía neoclásica. Es el enfoque dominante basado principalmente en la economía neoclásica, ¿sí? Parte de la idea de que los individuos actúan racionalmente. Ojo, entonces parten de ese supuesto, ¿sí? Los mercados tienden al equilibrio y el papel del Estado debe ser limitado. Entonces, mira lo que piensen ellos, que los mercados tienden a equilibrarse. Acuérdense de lo que ellos pensaban, de la mano invisible de Adam Smith, que, que las economías, ¿sí? Que el mercado tiende a buscar su propio equilibrio de forma autónoma, de forma, de forma que por sí misma se puede regular, se autorregula, sin que ninguna fuerza externa, que puede ser el Estado, el gobierno, el Estado, tenga que intervenir, ¿sí? Entonces, aquí dice, el papel del Estado debe ser limitado, utilizando modelos matemáticos y busca explicaciones universales sobre el comportamiento económico. Entonces, el enfoque ortodoxo es un sinónimo de clásico, ¿sí? Que va desde que la economía neoclásica, ¿sí? ¿A quiénes nos menciona? Adam Smith, David Ricardo principalmente, que eran unos libertarios, unos defensores del libre mercado, unos defensores de la poca o nula participación del Estado. ¿Sí? Recordarán el concepto de mano invisible, que ante un mercado competitivo no es necesario, por ejemplo, si en un mercado, en un espacio, en una plaza, coloquemos ese supuesto, hay 10 vendedores de eh, sillas, ¿sí? Todos venden sillas, todos necesitamos sillas para usar. Entonces, los primeros 9 vendedores venden las sillas a 30,000 pesos. El último vende la misma silla que los demás, pero la vende a 80,000 pesos. No hay ningún, porque ellos se basan de que los individuos somos racionales, ¿sí? Entonces no hay ningún argumento para que nosotros compremos las sillas de 80,000 pesos, siendo productos homogéneos, productos iguales, ¿sí? Todos los agentes estamos debidamente informados. Entonces, ¿qué dice lo de la mano invisible? Que esa persona no de forma automática queda fuera del mercado, o sea, que no es necesario, decía Adam Smith, que el gobierno, que el Estado entre a regular ese mercado, ¿sí?
que esas personas entren a regular esos mercados. ¿Por qué? Porque los mismos compradores no le van a comprar nada. Porque siendo el mismo producto no tenemos por qué comprarle a este. Entonces, a él, al notar que no está fuera del mercado, él va a tener que ir bajando sus precios poco a poco hasta poder equilibrarlo con los demás competidores. En ese punto, cuando él ya se equilibra, él entra nuevamente al mercado y puede ahora sí competir con ellos y vender por lo menos a la par de ellos. ¿Sí? Entonces ese es el argumento que dicen los neoliberales, los clásicos, de que no es necesario que intervengan las autoridades para manipular o para intervenir, para restringir los precios, porque no es necesario. La misma competencia hace que todo tienda hacia el equilibrio. Esa persona que estaba abusando de los precios, simplemente el castigo que tenía era que nadie le compraba hasta que pudiera acomodarse, acoplarse al precio que el mercado les estaba indicando. ¿Sí? Entonces, la teoría neoclásica se basa en esos supuestos. Mientras que el ortodoxo reúne diversas corrientes alternativas que critican los supuestos de la ortodoxia. ¿Sí? Entonces la ortodoxia dice, no hombre, eso la ortodoxia miente porque los agentes ni estamos informados, la gente no siempre actúa de forma racional, aunque en teoría sería lo ideal, pero no siempre actuamos de forma racional. Y el mundo donde la economía se regula de forma automática es un mundo imaginario, utópico. Eso no se da en la vida real porque no existen las condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen? Estas escuelas como la marxista, la post-keynesiana o institucionalista consideran que los mercados pueden fallar, que la historia y las instituciones importan y que el análisis económico debe ser plural y más cercano a la realidad social. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen en la heterodoxia? Hay otra forma de ver la vida, hay otra forma de ver el mundo, hay otra forma de analizar los sistemas económicos. Y todo no tiene que ser tan cuadriculado, tan, tan modelado, tan estricto como lo ve la ortodoxia. Hay otro mundo humano, hay otro mundo donde hay una realidad, hay unas fallas, hay unas empresas que contaminan, hay unas personas que sienten que sus derechos son violados. Hay una sociedad real donde hay personas con poder que abusan de su poder para de alguna forma someter a las personas que no tienen la capacidad de negociación. Y por ende es necesario que el Estado intervenga a corregir esos fallos, intervenga a través de sus instituciones para garantizar derechos, garantizar que ciertas situaciones dentro del comercio se den de forma justa, y eso no lo puede garantizar el mercado por sí solo. Entonces, donde aparecen la teoría de los institucionalistas, las teorías marxistas y otros tipos de teorías que son como la cara opuesta de la ortodoxia. ¿Listo? Entonces serían las dos ramas, la que vimos anteriormente, la ortodoxa y la heterodoxia. Ahora voy a desmenuzar un poquito más de cada una. Entonces me voy a enfocar. Voy a enfocarme ahora primero en la ortodoxa y luego voy a desmenuzar la heterodoxia. Entonces, hasta el momento, preguntas. ¿Quién más llegó por aquí? Jessica, bienvenida también. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bueno, asumo que bien. Principales características de la ortodoxia. Tenemos uso de modelos matemáticos, ¿sí? La función de oferta, la función de demanda,
donde describe que la función de demanda depende del precio, y sabemos que en la realidad la función de demanda no depende solamente del precio, ni la oferta, depende de muchos factores, ¿sí? A la hora de usted decidir si comprar o no comprar un par de zapatos, depende de muchas cosas aparte del precio. ¿El precio es importante? Sí es importante, pero no es lo único. ¿Ya? Entonces tenemos el uso de modelos matemáticos, los supuestos de racionalidad individual, competencia perfecta, preferencia por mercados libres y reducción del papel del Estado. Entonces digamos que aquí se sintetiza, se resume todo lo que es todo lo que serán las características de la economía ortodoxa, del enfoque ortodoxo, ¿sí? Digamos que los pilares con los cuales la economía nace como ciencia están resumidas en estas cinco líneas, ¿sí? Corrientes dentro de la ortodoxia. Tenemos los neoclásicos, las monetaristas, la nueva macroeconomía clásica, nueva economía keynesiana, ¿sí? ¿Qué es la neoclásica? Ya como lo vimos, lo mencioné ahorita, es aquella que concentra a los grandes pensadores del siglo XVIII, entre ellos principalmente Adam Smith y David Ricardo. ¿Sí? La escuela monetarista es una escuela que se opuso al modelo keynesiano, surgió en el siglo XX, mitad del siglo XX en adelante. Entre sus principales o su principal expositor de la escuela monetarista está Milton Friedman, ¿sí? Esta escuela monetarista decía que el problema de la inflación era un problema monetario. Si hay más dinero del necesario, eso va a generar inflación, ¿sí? Estaba en contra de la intervención estatal, que el gasto debe ser moderado, el gasto público, ¿sí? Y se enfocaba mucho en también la libertad de los mercados. Entonces, que los mercados deben ser libres, que los estados no deben intervenir y las políticas fiscales deben ser bien moderadas para evitar una expansión de la masa monetaria en la economía que pueda provocar presiones inflacionarias. Nueva macroeconomía clásica, ¿sí? Entonces, y la nueva economía keynesiana. Economía clásica. Ok, entonces vamos a explicar ahora cada uno de estos que tenemos aquí. Los individuos son racionales, buscan maximizar su utilidad, o sea, los consumidores, o el beneficio del lado de las empresas. Los mercados tienden al equilibrio de oferta y demanda. Entonces, ese gráfico de oferta y demanda, ese punto de equilibrio, ese punto perfecto, donde todos somos felices, donde el mundo ideal, utópico, ¿sí? En ese punto de equilibrio sería como un sinónimo de perfección, ¿sí? Por eso es que es un modelo imaginario, porque en la vida real no se ve tan así, tan fácil que los agentes llegan a un punto de equilibrio, o el mercado en general llega a un punto de equilibrio, ¿sí? Se basa en modelos matemáticos con variables perfectamente medibles, ¿sí? Entonces la demanda va a ser igual a 30 menos 5P, donde 5 va a ser la pendiente, valor negativo, y yo grafico eso, o sea, medir la demanda con una función lineal, eso también es un supuesto muy real, porque aquí dice que son perfectamente medibles y es imposible medir una función de demanda, representarle en una sola función lineal y solamente en función del precio, cuando realmente depende de muchos factores que usted demande o no demande un producto, sino que es imposible meterlas en un solo modelo, todas las variables, y lo que hacen es simplificar, las aíslan, asumen de que solamente la demanda va a estar en función del precio.
Es un supuesto. ¿Sí? Bien. Los precios reflejan toda la información disponible y asignan eficientemente los recursos. Papel del Estado. Mínimo. Solo interviene en casos de fallas del mercado como monopolios, bienes públicos, etc. Entonces, la economía no clásica se describe aquí en este punto. ¿De acuerdo? Escuela monetarista. Una corriente ortodoxa desarrollada en el siglo XX como reacción contra las ideas keynesianas, como se los mencioné hace poco, pone énfasis en el control del dinero como herramienta clave de política económica. Supuestos clave. La inflación es sobre todo un fenómeno monetario. Si hay más dinero en circulación de la economía necesita subir los precios. Los mercados son autorregulados y tienden naturalmente al equilibrio. Rechaza el uso activo de la política fiscal. La política fiscal, recordarán que es la ejercida por el gobierno central, el gobierno. Y tiene dos herramientas en la política fiscal. Por un lado el gasto público, por otro lado los impuestos. ¿Sí? Entonces aquí menciona un rechazo del uso activo de la política fiscal, o sea que se gaste demasiado para estimular la economía. Entonces es una política totalmente en contra a la de Keynes. Recordarán que la política keynesiana, si hay una macroeconomía, Keynes lo que buscaba era impulsar la economía a través del gasto público del gobierno. ¿Sí? Y la escuela monetaria decía lo contrario, que ese gasto público debe ser mínimo. Papel del Estado, muy limitado. Se recomienda que el Banco Central controle la oferta monetaria, evitando intervenir directamente en el mercado. ¿Sí? Entonces hasta ahí hicimos un repaso de lo que es la economía ortodoxa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? Señor. Ok. Gracias por responder. Listo. Ahora, heterodoxia en la economía. O sea, ya desmenuzamos la economía ortodoxa, hablamos un poquito de la heterodoxia. ¿Qué es? Es un conjunto de enfoques alternativos a la ortodoxia. Critican los supuestos irreales de los modelos neoclásicos. Aceptan el papel activo del Estado, la historia, la política y las instituciones. Miren lo que dice. Critican los supuestos irreales de los modelos neoclásicos. Y claro que son irreales. Aceptan el papel activo del Estado y la historia, la política y las instituciones. Entonces, miren que es totalmente opuesto. Totalmente diferente a lo que es la ortodoxia. Principales características de la heterodoxia. ¿Sí? Un rechazo al individualismo metodológico, análisis histórico y estructural, pluralismo teórico y metodológico, intervención. Creo que me interrumpir. Dígame. Si yo llegué un poquito tarde por temas laborales. Para preguntarte si ya explicaste de pronto el paso a paso de cómo se va a presentar el trabajo. ¿Me está hablando Ledis? Sí, señor. Yo. Listo. Yo lo expliqué al principio, pero o sea, al final de las diapositivas, que ya estoy terminando, vuelvo a tocar el tema de la guía. Ay, profe, te agradezco. Sí, como te digo, qué pena contigo. Es por temas laborales que llegué un poquito tarde. Listo, dale. Porque ya lo volvemos a tomar el tema. Listo. Entonces, principales características de la heterodoxia. Rechazo al individualismo metodológico, o sea, es imposible que analizando el comportamiento de una persona o creemos que toda la sociedad actúa de forma uniforme, como si fuera un solo ser, una sola persona. El individuo va a actuar de esta forma, va a actuar por aquí, va a ir por allá, como si realmente toda la sociedad se comportara de manera uniforme. 2. Análisis histórico y estructural. Claro, no puedo pretender que yo aplique o que la sociedad actúe de cierta manera en el siglo XXI que en el siglo XX, que en el siglo XIX, porque los tiempos cambian, las formas cambian, el contexto va cambiando.
las guerras, que se desarrolla en un tiempo ya son diferentes a las que se desarrollan en otro. Las sociedades van evolucionando. Entonces es imposible, ¿sí?, aplicar un modelo estático a lo largo de toda la historia. Entonces, esta gente, los ortodoxos, dice, no, hay que hacer un análisis histórico estructural y entender que todos los tiempos van cambiando. Entonces el contexto en el siglo tal es uno, pero aquí es diferente y no podemos utilizar las mismas formas de analizar la economía. 3. Pluralismo teórico y metodológico, lo que decía. Hay diversidades de opinión y enfoque. No podemos pretender que todo sea visto de una sola perspectiva. Intervención estatal activa. Son conscientes de que el Estado es un actor principal e importante, ¿sí?, en la búsqueda del crecimiento y desarrollo económico y socioeconómico, siendo quien regule, siendo quien dirija, siendo quien no, de pronto no sé si al nivel de intervenir de forma completa, pero sí tomando un papel importantísimo, ¿sí? A veces instituciones podemos tener en todos los países. A ver, Colombia tiene muchísimas. Yo creo que por instituciones no hay problema. El problema es que sean respetadas, que se hagan sentir. Le pongo un ejemplo: instituciones, el Estado. Hay presencias, analicen algo, hay presencia del Estado para controlar los recursos públicos. Instituciones hay: Contraloría Nacional, Departamental y Municipal. Procuraduría Nacional, Departamental y Municipal. A nivel de municipio, además, tenemos los veedores, tenemos el personero, tenemos consejos que hacen control a los alcaldes, tenemos asambleas que hacen control a los gobernadores. Tenemos, en teoría, tantas instituciones. Igual se roban la plata, igual se roban los recursos. Entonces, a veces no es crear más instituciones, sino que sean instituciones fuertes. Aumentar el poder estatal no es aumentar más oficinas, ¿sí? No es crear más puestos burocráticos, no es ahora crear de pronto otro ente de control que controle el uso de los recursos públicos, porque se supone que ya están. Simplemente que no son débiles. Son débiles o también están igual inmersos en la corrupción del sistema. Entonces, el poder del Estado no simplemente es que ahora se creen más entes, sino que simplemente que sea más fuerte el Estado, que tenga más presencia, que se note la presencia de la mano del Estado, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia con intervención estatal activa y la importancia de la distribución del ingreso y el poder. Entonces, un cuadro comparativo entre aspectos entre la ortodoxia y la heterodoxia. Entonces vamos a analizar cada uno de los aspectos ya en resumen. Objeto de estudio. En la ortodoxia, individuo racional. Se supone que todos somos racionales. Mientras que en la heterodoxia, las estructuras sociales se miran, son las estructuras sociales e históricas. Entonces acá siempre el individuo va a ser racional todo el tiempo. En cambio, la heterodoxia dice, hay que ver los contextos sociales e históricos de cada una de las épocas. Método, la ortodoxia, matemática y deductivo, ¿sí? Mientras que en la heterodoxia, contextual, inductivo y mixto, o sea, es decir, contextos. Naturaleza de la economía. En la ortodoxia, las ciencias exactas, similar a la física, prácticamente. ¿Sí? La función de demanda, yo la grafico, si es una línea recta descendiente, la oferta es una línea ascendente, el punto de equilibrio, o sea, algo muy cuadriculado, muy exacto, y sabemos que en la vida real la economía no es tan plana de esa forma, tan exacta como para predecirla de esa forma. Entonces la ortodoxia dice es una ciencia social compleja y cambiante, imposible analizarla en un simple modelo económico. Visión del mercado. Eficiente visión del mercado. Eficiente y autorregulado.
Ok, visión del mercado. Para la ortodoxia el mercado es eficiente y autorregulado, mientras que la heterodoxia es inestable, imperfecto y generador de desigualdad. ¿Sí? Rol del Estado. Para la ortodoxia, subsidiario, corrector de fallas puntuales, algo muy específico que debe intervenir. Mientras que para la heterodoxia es un protagonista en desarrollo, equidad y estabilización. Es un actor principal para la heterodoxia. Criterios de éxito. Para la ortodoxia es eficiencia, maximización de utilidad, minimización de costos. Mientras que la heterodoxia, bienestar social, sostenibilidad, equidad. Esa última parte tiene tanto contenido y seguramente en otras asignaturas lo van a ver. Esta última línea, criterio de éxito, eficiencia, también aquí va como sinónimo de crecimiento económico. ¿Sí? A veces las economías del mundo se centran tanto en el crecimiento económico, crecimiento. Es un tema que a mí me apasiona porque a veces creemos que el crecimiento económico es la ruta. Y no siempre el crecimiento económico es sinónimo de bienestar, son dos cosas diferentes. Una economía puede crecer. Y le voy a poner este ejemplo sencillo. ¿Cuántas personas somos aquí? 4 personas, listo. Aquí en esta, ahora mismo conectados. Si todos tenemos 1.000 pesos, ustedes tienen 1.000 pesos cada uno en el bolsillo, en esta economía supuesta de 4 personas. Yo tengo 10.000. Ustedes tienen 1.000. El siguiente año ustedes siguen con 1.000. Yo no tengo 10.000, yo tengo 20.000. En términos absolutos, esta economía creció casi un 100%. ¿Sí? Pero el bienestar de todos ustedes se mantuvo igual, no creció. En algunos pudo haber disminuido. Entonces la ortodoxia dice, no, la economía crecimiento. Una economía puede crecer, sí puede crecer, porque hubo mayor producción de carbón, de petróleo. Pero todos no tenemos industria de carbón y petróleo en nuestros patios, de nuestras casas. Son ciertos sectores. Y ese dinero se puede, y esa ganancia normalmente se quedan concentradas allí. No es algo que la sociedad se vea reflejada de la misma forma. Entonces, esa es la crítica. Háblenme de bienestar social. ¿Cómo se ve reflejado ese crecimiento en el desarrollo económico? No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. Crecimiento es numérico. El desarrollo social, económico ya viene siendo sinónimo de bienestar social en condiciones de vida. Entonces, cuando el crecimiento se transforma en bienestar social, ya está, ahí vamos por el camino. Pero no que se quede solamente en crecimiento, solamente en números. Porque si seguimos viendo el mismo nivel de pobreza, el mismo nivel de desempleo, el mismo nivel de contaminación, el mismo nivel de violencia e inseguridad, daría vergüenza decir que hubo un crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Entonces estábamos haciendo mal las cuentas, tenemos un sistema bastante desviado de lo que debería ser un Estado que busque el bienestar de la sociedad. ¿De acuerdo? Conclusión, la distinción entre ortodoxia y heterodoxia en economía no es simplemente una disputa académica, es un reflejo de formas distintas de entender la realidad económica, de asignar valor de los fenómenos sociales y de proponer soluciones a los problemas públicos. Mientras la ortodoxia ofrece modelos de análisis rigurosos y consistentes desde una lógica interna, la heterodoxia aporta riqueza empírica, sensibilidad social y contextualización histórica. Entonces yo espero que haya quedado claro un poquito acerca de la comparación entre unas y otras. ¿Cuáles son esos dos enfoques en los cuales se mueve la economía? Y que puedan ahora ya hablar de aquí en adelante en términos más técnicos de enfoque ortodoxo y enfoque heterodoxo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, por aquí termino nuestra presentación y ahora voy a volver a retomar lo de la guía que me preguntaba Ladies
Entonces, por favor, me regalan 2 minuticos y ya retomo de la guía 4. Igual la voy a colocar aquí. A ver, esto no es. La tengo aquí. La guía de doctrinas económicas. Aquí. Un minutico y ya regreso. Un segundito, por favor. Sí, señor.
Listo. Aquí estoy, ladies. Jessica. Ladies, Jessica, Francisco. Listo. Entonces vamos a abordar un poquito lo de la guía nuevamente. Sí, señora, acá estoy. Listo. Sí. Bueno, voy a leerla. Y si tienes alguna pregunta. Bueno, una corrección. Aquí la guía dice hasta el 13 de julio, pero es hasta el 7 de julio. Ok, entonces para que siempre se fijen, no de la guía, porque puede tener muchos errores, porque siempre los hay, o casi siempre los hay, guíense del mismo calendario del curso, 7 de julio. Eso, que uno va ahí al calendario y se da cuenta. Exacto, así es. No, yo no me guío por la guía, valga la redundancia. Ajá, ok, listo. Entonces lo primero que tienen que hacer, aquí nos dicen, entonces hay dos componentes individuales y otro colaborativo. ¿De acuerdo? El estudiante debe leer y apropiar los conceptos relacionados en la referencia bibliográfica correspondiente al resultado de aprendizaje 3. Cada estudiante debe participar en el foro dando respuesta a lo siguiente. Entonces aquí hay una serie de preguntas que nos hacen. ¿Sí? A. Un glosario del texto sobre ortodoxia y heterodoxia en español y en inglés, con al menos 15 conceptos en español e inglés. ¿Listo? B. Un mapa conceptual que desarrolle los principales aportes desarrollados de la bioeconomía y de Elinor Ostrom. Entonces, de la parte individual o la parte colaborativa, es un podcast grupal sobre la ortodoxia y la heterodoxia económica. Dígame. Sí, dígame. Te escucho. Te escucho, Profe, dale, qué pena, adelante. puedes volverte un poquito, es que siento que pasaste muy rápido ahí cuando estabas explicando acerca de la participación en el foro. Solo hay dos preguntas con las que hay que participar en el foro, Sí, ¿cierto? estas dos, sí. Un A, mapa conceptual donde desarrolla los principales aportes y desarrollos de la bioeconomía, ok. Un mapa conceptual y un glosario del texto, listo. Por ahí claro, vamos bien. ok, ahí estamos bien, esa es la parte individual. Y luego, ahora viene la parte colaborativa, la parte grupal. Lady, ¿cómo te ha ido con tus compañeros? No, ¿Estás profe, yo trabajando la en verdad grupo? no me he podido reunir con ninguno. Yo te soy sincera, a mí por el tiempo, porque soy mamá, trabajo, estudio, es una locura y a veces llego tarde, no me alcanza, la verdad, a veces me toca trabajar sola porque manejo un horario que no creo como que conveniente de pronto para otras personas, a veces ellos no pueden tener el tiempo y eso es lo que como que siento que se me ha dificultado. No Entonces, hay yo ningún puedo llegar problema. a las 10 y hacer el trabajo, a esa hora me pongo a hacerlo, ¿sí me entiendes? O de pronto un domingo, si tengo el tiempo, corro a hacerlo. Entonces, es por eso. De hecho, Oh, de eso iba a hablar, si puedo presentar los trabajos así, pues individual. Te agradezco que me colabores, pero claro, no hay tampoco. ningún problema que lo entregues sola, listo. No hay inconveniente por eso. Dale, Ok. gracias. Entonces dice, un podcast grupal sobre la ortodoxia y la heterodoxia económica. Cada integrante del grupo, en este caso será usted, tú sola, debe realizar lectura del material bibliográfico correspondiente al resultado de aprendizaje 3. Identificar los conceptos de economía política para interpretar los efectos de las políticas institucionales en situaciones reales. De manera colaborativa, debe realizar un podcast donde se analice de manera profunda los conceptos de ortodoxia y heterodoxia, bioeconomía y economía solidaria. Aquí. Entonces, en el podcast van a analizar de manera profunda, es decir, no solamente cuando dice analizar, analice. ¿Okay? Aquí ya está diciéndolo de forma implícita, no son las definiciones. Analizar de manera profunda es, listo, tengo para el concepto, luego entonces ese concepto, cómo se ve en la vida real o en qué momento se ha visto, cómo se desarrolló, cuál es el campo de acción de ellos, cuáles son sus principales impulsadores o pensadores de cada uno de ellos, cuáles son los principales opositores, cuál predomina más, en qué parte del mundo ha predominado más uno u el otro.
a qué ideologías políticas se asemeja más el uno y el otro. Es analizarlo de forma global, no es decirle a conceptos y ya. Entonces, para que les quede claro en qué forma van a abordar la temática del podcast. ¿Listo? Entonces, esta parte, bueno, si ustedes la omiten porque la van a hacer individual, se va a elegir un líder que coordine la elaboración del podcast. Entonces va a considerar una tabla de las actividades a desarrollar y el responsable de cada una. Esta actividad debe realizarse durante los primeros 15 días posterior al inicio de la fase 4. Es necesario registrar la fecha de los aportes de cada integrante y fecha de grabación. Aspectos claves para realizar el análisis del caso. ¿Qué se entiende? Entonces aquí nos tienen como una guía de cómo van a desarrollar ese podcast también. ¿Qué se entiende por ortodoxia y qué por ortodoxia económica? ¿Cómo contribuyeron tanto Nicolás Iargiescu Rogen como Elinor Ostrom en la ortodoxia económica? ¿De qué consta la bioeconomía y de qué consta la teoría de los bienes comunes de la profesora Ostrom? Y además, con base en el siguiente texto, comente la importancia que tiene el sector solidario en la consolidación del sector agropecuario en Colombia y el desarrollo sostenible. Todo esto en el podcast. Ahora, creación del guión para el podcast. En el grupo deberán crear el guión contribuyendo a los temas a tratar en todos los integrantes del grupo. El guión deberá tener una introducción al tema, análisis del caso, opinión y reflexión crítica y conclusiones. Grabación del podcast y edición. El tiempo del podcast será máximo de 10 minutos. Entonces esto lo van a subir al canal de YouTube, ¿sí? Debes ponerlo en configuraciones que sean visibles para todos, que todos tengan acceso a ese video, para que cuando tú me le envíes el link, yo pueda abrirlo sin problemas, porque a veces está restringido el acceso, entonces lo envías y yo no lo puedo ver, entonces no lo puedo calificar, ¿sí? Y por último, se debe elaborar un documento en Word o PDF que contenga portada, enlace de YouTube con el podcast y bibliografía. Siempre se van a hacer 3 páginas o 2, ¿sí? Portada, en la siguiente el enlace y ahí mismo en la misma hoja abajo la parte bibliográfica. Ya, ese es todo el O sea, 2 hojitas será lo que se va a juntar sí, en el trabajo. Así es. Dale, profe, una pregunta, o sea, esas preguntas que estaban ahí arriba son como la guía para nosotros realizar el podcast. Sí, esto es lo que, digamos, va a responder. O sea, nos podemos como que basar en ellas para, o sea, tener esa base como para realizar, por ejemplo, qué se entiende por ortodoxia y qué por heterodoxia económica. O sea, con esas preguntas yo voy como a realizar mi podcast, ¿sí? Así es. No fue en la parte de arriba, te puedes regresar un poquito. Al inicio dice que vamos a mirar en la fase 3, algo así como la guía de lo que vamos a hacer ahí. Si no estoy mal, vi algo así que te iba a preguntar, pero dije ahora que... ¿Dónde? ¿En la arriba? Sí, dale un poquito, que ahí dice que revisar como la guía 3. Aquí. ¿No? El resultado, sí, para realizar esas preguntas vamos al aprendizaje 3. Ok, aquí en la parte individual, el estudiante debe leer y apropiar los conceptos relacionados en la referencia geográfica que corresponde a sí. Entonces, eso sería los documentos que están en la fase 3, aquí en el campus, cuando vamos a ortodoxia, contenidos. Es decir, hacer una revisión de, aquí está, mira, aquí está, implicaciones morales de la bioeconomía. Es decir, aquí están los textos, voy a ampliarlo un poquito, de la bioeconomía de Nicolás George Roge, míralo, aquí está el otro texto, genealogía del saber económico, las disputas entre ortodoxia y heterodoxia. O sea, hay que leer estos textos para luego ir a responder las preguntas, ¿sí? Entonces estos textos son los que te hacen referencia, ¿de acuerdo? Ah, ok, con esos 2 me baso para responder las preguntas. Sí, y ahí mismo está claro. Ahí mismo tienes el texto, no tienes necesidad de buscar más información en otra parte. Ahí mismo tienes los textos que necesitas. Mira, aquí.
¿Listo? Entonces, a ver. Permíteme ahora aquí. Mira, ahí abrí el capítulo, está cargando. Y ahí te va a aparecer el texto el cual vas a leer. No tienes necesidad de, mira, aquí está el texto. El que Ah, dice, por lo ok. menos abrí uno, él dice la heterodoxia en la economía. ¿Sí? Entonces ahí estoy. Entonces basado en este texto, en este capítulo, es que voy a responder. Ah, mira, aquí hay un poquito también de lo que yo, el cuadro comparativo, muy parecido, miren. Sí. La escuela heterodoxa y la escuela neoclásica, que es la misma ortodoxa. O sea, aquí Ah, usted pone escuela ok. ortodoxa y es el mismo gráfico, pero el mismo cuadro comparativo con otras palabras que yo les acabo de explicar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que te quiere decir. Solamente vas a leer el capítulo que él te está indicando. ¿Sí? Por lo menos, miren aquí nada más te dice leer de la página 1 a la 24. Aquí de la 1 a la 6. Aquí de la página 32 a la 36. No tiene que ser todo el libro. Aquí te están indicando en qué página vas a encontrar la información. ¿Sí? Aquí nada más de la 62 a la 75. Mira este texto. Asociatividad como estrategia para fortalecer la cadena de valor agroindustrial. Que es acerca de la pregunta que te hacen acá, ¿la recuerdas? La de el podcast. Aquí. Eh, aquí. Comente la importancia que tiene el sector solidario. El sector solidario es ese sector, si no lo tienen que dar de pronto, es el sector donde todos nos financiamos. Somos el sector de las cooperativas. ¿Sí? Entonces, aquí dice asociatividad de las asociaciones como estrategia para fortalecer la cadena de valor agroindustriales. Entonces, con ese texto te van a responder la pregunta del que tenemos acá en la guía. Esta. La importancia del sector solidario, que son las mismas economías de sociedades, ¿sí? En la consolidación del sector agropecuario en Colombia y el desarrollo sostenible. O sea, ahí mismo tienen todos los textos para responder estas preguntas. ¿Pueden utilizar otro texto de apoyo? También pueden utilizarlo, no hay problema. ¿Listo? Ya, ese es todo lo que tienen que al final. Al final simplemente miren, son dos páginas. La portada es una y este es otra. ¿Listo? Ah, bueno, solo que el podcast es un poquito largo. Bueno, Hay pues sí, tantas entonces sí, para que opiniones, no te diferentes des más del temas. tiempo. Estamos bien de tiempo, sí, estamos bien, Sí, faltarían 17, 20 días. Yo creo que es suficiente para que hagamos un buen trabajo. sí, sí. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su estadía aquí, por su presencia, por aportarme. Entonces, nos vemos en otra oportunidad. No, fe, esto no se tiene en cuenta para nota o algo así, la asistencia. No La- toman asistencia ni nada. No, 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 no. Pero si te tengo en cuenta, no, ahí vemos. Listo. Listo, profe. Dale, muchas Gracias. gracias. Hasta luego.